Y hablaremos y después de la masculinidad. Vamos a hablar del hombre de hoy. Qué tema Wow, profundo. qué tema, sí, En señor. épocas turbulentas, complejas, que están buscando centro a través del caos, pero yo sí soy optimista, creo que hay un renacimiento de ese barrio. Definitivamente hay un hombre nuevo, todavía desorientado, todavía un poquito perdido, pero hay un hombre nuevo. Y después de la masculinidad, ¿qué? Sí, después de la masculinidad, que vamos a hablar un poco de la masculinidad, que además que creo que es un tema muy en el tapete mundial. Volver a rescatar ciertas cosas que tiene que ver con ese ser hombre, ¿no? Ya estamos más allá de machismo y toda esa del cuestión género y de todo. y Es la decir, cosa. ¿qué implica ser hombre? ¿Qué ha implicado para nosotros ser hombre? Primero como hombres y luego como personas que de alguna manera tendemos a otros. Así es, y que no la tenemos fácil, de paso. No, para nada. Para nada. Para nada. Mira, yo creo que este campo de lo masculino ha tenido que revisarse profundamente, sin duda, y entraríamos en debates muy profundos frente a todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero yo iría a las esferas naturales de la vida. Yo creo que los hombres generamos un marco de la estructura que tiene que volver, o que para mí ha significado que lo masculino que de alguna manera representa a mi padre en mí, tiene que ver con estructura, ¿no? Y creo que eso es importante. Si me preguntas qué veo actualmente y qué me pudiera generar cierta angustia, creo que esas esferas están muy confusas, producto de un campo perdón, evolutivo necesario. No estoy diciendo que no haya que evolucionar, porque creo que sería absurdo, pero yo creo que hay que reivindicar un poco la estructura de lo masculino. Está muy lastimada, muy herida, muy golpeada, muy disminuida también. En parte por el propio hombre. Bueno, completamente. Eso no ha sido Eso gratis. Es importante. Eso no ha sido gratis. Por el propio hombre y por el propio patriarcado, que de alguna manera ha encapsulado de una manera muy rígida los valores o las fortalezas de un sexo, de un sexo que es el sexo masculino. Pues evidentemente ahora, afortunadamente, viendo una reivindicación, viendo unos movimientos que por supuesto se van de las manos, porque es natural que después de tantos años es parte de que se vayan de las manos en una donde tenemos que ahora hablar de una diversidad, que es un tema altamente complejo para hablar de ella, en perfecta aceptación. Me parece maravilloso y bello que estemos hablando aquí de esto y que podamos hablar de la diversidad y que yo le abro mi corazón de par en par, pero no es fácil. No es fácil, porque rompe estructuras paradigmáticas muy severas y muy fuertes, ¿no? Pero es una era interesante, porque esto está muy descompensado, como todas las cosas que cambian, que entran en una especie de desorden caótico para volver al orden, ¿no? A un nuevo Entonces, orden. claro, hay cosas que uno le puede aterrar y todo eso, pero yo creo que eso es parte del movimiento caótico, que va a desajustar esa estructura muy rígida de ese varón y que lo va a ir llevando a un centro que se está buscando, ¿no? Ese nuevo aspecto. Pero es un mundo que tiene una muy pésima publicidad sobre el varón actual, como tú dices, seguro bien ganada en algunos de los casos, pero yo me resisto a pensar, y yo que soy un gran defensor de lo femenino también, de las mujeres, pero también ahora he decidido también defender a los varones, porque es un mundo que lo señala mucho, demasiado. Yo podría definir un mundo relacional sobre unas mujeres hiperempoderadas frente a un hombre hiper desorientado. Perdido Totalmente. No perdido y aterrado. Por eso. Pero creo también que el hombre, hay un sector de los hombres todavía minoritario, pero lo hay, que está haciendo esfuerzos y movimientos importantes para una reivindicación de la parte emocional, todo lo que tiene que ver con el trabajo personal para superarse, romper esquemas y para acercarse a lo afectivo de otra forma. Acercarse a lo afectivo. De otra forma, que no sea desde el dominio, que no sea desde el control, que no sea desde la provisión meramente, que era de alguna manera algo también muy desolado. Entonces, hoy podríamos hablar de un hombre que, además de desorientado, está profundamente desolado.
Está desolado, está, como te dije, muy aterrado, está muy disminuido y además ha generado algo que le cuesta mucho vincularse. Y le cuesta mucho vincularse por miedo. Muy claro. Está muy asustado. Porque es que la amenaza es muy real. Encontramos Claro que es además real. una mujer que ha... Ey, esto no es condena para la mujer en nada, sino es una mujer que de verdad ha puesto pero un camión de posibilidades en su reivindicación, en su estructura, Sin duda, pero de alguna manera duda. también se le fue de las manos. También se fue por otro lado. Y entonces hay una cosa ahora, cómo me acerco a eso tan grande que de alguna manera me ve con ojos de madre. Este aquí está importante. Ajá. Porque cuando tocas lo femenino, tocas a la mamá también. Claro. Una mamá brava, una mamá indignada con respecto a un hombre que no ha cumplido, que no ha validado, que no ha hecho lo que le correspondía en términos con la otra, que es la mujer. ¿Me puedo decir? Sí. El gran problema entre el hombre y la mujer es que el hombre le tiene un gran miedo a la mayor de las iras que conoce, que es la ira materna. Entonces ve la ira materna reflejada en toda esa indignación que puede sentir a la mujer frente a un hombre que no le corresponde lo que ella siente que le debe corresponder. Sí, sin duda. Pero para mí hay una impertinencia en esta guerra de géneros, esta cosa, y que termina separándonos mucho. Pero sí hay un cambio. Yo sí creo que hay un hombre. ¿Pero no crees que hay que separarnos para unirnos? Completamente. Por eso te digo, esta cosa desestructurada que uno se queda desde afuera como tratando de entenderla, también ha generado movimientos que son interesantes. Yo sí creo que hay un varón que está buscando, es el varón que va a terapia, es el varón que puede ir a una conferencia, es el varón que puede ir a algo. Cosas. Claro, pero eso antes era imposible. El público era femenino completamente. No era el varón que iba porque él no iba a exponer sus heridas ante el público. A ver, ¿qué hago yo aquí oyendo una charla del dolor? Eso rompe la estructura machista con que fuimos criados. Estructura machista generada por la madre muchas veces, ¿no? Totalmente. Porque ese es otro cuento también, ¿no? Siempre se le critica a papá, pero también mamá tuvo un rol en esa crianza importante. Que yo creo que todo esto apunta a este hombre nuevo, y en ese hombre nuevo habita en todos nosotros, en ti, en mí, en todo. ¿Cómo afronta lo más importante de todo esto, que es su vulnerabilidad? Absolutamente. ¿Cómo la afronta, cómo la expresa, cómo la defiende, cómo la ubica, cómo la lleva a cabo y la hace productiva para todos? Es que si no la lleva productiva, la convierte en violencia. Absolutamente. Bueno, después de la masculinidad, ¿qué? Y después de la masculinidad, ¿qué? Entonces, la vulnerabilidad, que es no solo la gran conquista, es el gran tesoro. Claro. Es de alguna manera el eslabón perdido de toda esta cadena en el hombre, es yo soy vulnerable, eso no me hace cobarde, eso no me hace débil, eso no me hace inseguro, sino simplemente yo soy una persona vulnerable y ahora conozco de mí mi vulnerabilidad. Esa es la otra. Yo hablo con gente de mi edad, Juan Diego. Estamos hablando y de repente yo puedo decir, o alguno del grupo puede decir, no, es que yo vengo ahorita del urólogo porque me hice mi chequeo de próstata y todo el mundo mira para otro lado. Puro hombre. Nadie tiene próstata. La próstata no existe. La próstata es un problema mío. Otro, pero no mío. Es un problema mío que vengo del urólogo, pero nadie tiene próstata. Entonces parece que es una cosa. ¿Por qué? Porque esa es una parte vulnerable. Esa es una parte absolutamente diferenciadora y vulnerable. Entonces nadie quiere hablar de nada que lo vulnere. Y la próstata es vulnerable porque inevitablemente crece, inevitablemente va a tener hiperplasia en algún momento. Sí, y un cáncer también. Entonces, claro, tú te pones a ver entonces la vulnerabilidad del hombre, wow, ¿dónde queda? ¿Y dónde la mete, además? Complicadísimo. Pero hay un cambio. Sigue siendo una estructura quizás todavía muy, muy machista en ciertas cosas.
Pero yo sí veo y me anima a decir que hay un varón que se está reconstruyendo, Sí. sin caer tampoco en el otro extremo de un varón que no termina de comprender la cosa. Yo creo que el varón representa simbólicamente una estructura bueno, ni tan simbólica, biológicamente, que refleja el propio espermatozoide, ¿no? El varón es un tipo de proyección, es un tipo de apuntar, es un tipo de reto. Eso no significa que la mujer no lo tenga. Está hablando de la parte masculina de todos nosotros, ¿no? Pero también me aterra cuando esa esfera se pierde. Porque si no, es un disparate lo que te voy a decir, un disparate, bórrenlo. No sé, si el varón se convierte en una esfera uterina, entonces la cosa también se pone extraña. Pierde y si el la mujer se pone muy fálica, también se pondría muy porque difícil. pierde el equilibrio, ¿no? Y yo creo que estamos en una época que va en contracentro, pero muy desequilibrada. Claro. Porque también el exceso de esa parte masculina en la mujer, en esa esfera, tiene cosas extraordinarias, porque creo que el desarrollo y la inteligencia de la mujer en nuestros tiempos ha sido grandiosa y se aplaude y es una gloria, pero también me desubica cuando se pierde esa parte del útero, porque el útero es el hogar, el útero es la parte afectiva, que eso no significa que el varón no la pueda poner, pero es una estructura que viene del orden de lo femenino. Y en lo relacional a mí este nuevo hombre ha encontrado una cosa que yo, que tengo tantos años estudiando todo lo que es lo relacional, porque la pareja me parece que es una estructura maravillosa, pero muy compleja, que es el equipo, el sentido de equipo. El hombre, desde el machismo y el patriarcado, el hombre no concebía esto como equipo. Y yo siento que un paso adelante del hombre es ese hombre que ahora entra a una relación de pareja desde vamos a hacer equipo para crecer, vamos a hacer equipo para ganar, vamos a hacer equipo para ser mejores seres humanos. Esa capacidad de hacer equipo que implica poner las cosas claras, decir lo que se siente, ser vulnerable, poner límites, poner bandera roja, poner las cosas en su sitio, creo que se ha ganado mucho en eso. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es cuando el hombre avanza, evidentemente la relación avanza. Claro, pero hay que entrar en pares. O sea, tenemos que entrar como pareja, como parejo. Claro que sí. O sea, ahí no puedes jerarquizar ninguno. Quizás entonces ahora en ese temor del hombre tiene mucho terreno, mucho temor a acercarse porque hay una jerarquización de esta mujer todopoderosa que al hombre le aterra. Y esto lo desprendo de todos sus marcos machistas y feministas radicales que son tan aburridos y tan impertinentes y tan necios. Eso no tiene que ver de eso. Estamos bien de cómo fomentar la posibilidad del vínculo, de la relación como institución que funcione, pero requiere de pares. O sea, si alguno de los dos se monta y se jerarquiza, ya no hay pareja. Son relaciones que se basan más en poder. Son relaciones inclusive deficitarias porque de alguna manera son desequilibradas, ¿no? Sí. Voy a tocar un tema muy marginal, muy marginalmente, porque es un tema delicado que merecería además un programa por sí mismo, pero como no, este movimiento muy importante que es el movimiento transgénero, el otro día me dieron una estadística que me pareció importante. Hay más gente trans que pelirrojos en el mundo. Sí, posiblemente. Lo cual hace que vamos a prestarle importancia, vamos a darle la importancia que esto merece, porque de alguna manera es algo que lo vamos a tener ahí y lo tenemos ahí cada día más. Está ahí. Y es algo que a mí particularmente, y lo digo con muchísima humildad y con muchísimo respeto, a mí todavía no sé mucho cómo entrar y cómo tocar para no ofender, para no herir, para no lidiar. Es algo que todavía no me familiarizo. Ese es mi problema, eso soy yo y yo lo reconozco y lo asumo. Ahora, es que no lo puede, es difícil tocarlo porque se ha generalizado y no se ha individualizado. El problema es cuando esto se pone de moda, cuando se hace tendencia. Esto requiere de mirarse con una lupa, con mucho respeto, con mucho amor, pero no puede ser a través de la moda. Es ahí donde uno puede sentirse por dónde toco el tema. El tema tiene mayor profundidad de lo que creemos y por
Por eso tiene que ser visto con mucho respeto, con mucho cuidado, pero nunca hacerlo tendencia. Correcto. O sea, nunca hacerlo moda, es lo que te quiero decir, porque la cosa tiene más tela que cortar, ¿no? Seguro. ¿Ves? Seguro, qué interesante. Es un tema por demás muy interesante y es un tema del cual yo particularmente quiero aprender y quiero saber, porque me parece que es un viraje del mundo o es un camino que se ha abierto en el mundo, que es un camino interesante para uno revisarlo, que forma parte de lo humano, pues. Y que lo que existe. Y existe, pero eso tiene que ver con todo lo que estamos viendo, con ese nuevo factor masculino, ese nuevo factor femenino. Y claro, esto hace mucho ruido, claro. Pero es parte de buscar un centro después, seguro que sí. Y después de la masculinidad, ¿qué? Bueno, después de la masculinidad, ¿qué? La familia tradicional. Fíjate tú que aquí podemos hablar también de familia. La familia tradicional, ¿cómo abordar a este nuevo hombre, ¿no? Es decir, ¿cómo criar? Si yo tengo un hijo varón, me gustaría criar un hijo varón de avanzada. Y un hijo varón de avanzada no es el que tenga más dinero, el que tenga más títulos, sino es el que se sensibilice, sea vulnerable, sea feliz, pueda tocar, toda una cantidad de cosas que fueron prohibidas y reprimidas en otra cultura. ¿Cómo podemos crear caminos para eso? Yo creo que una de las cosas importantísimas también que veo de este varón que cambia pañales. Claro. Que lava plato. Que se encarga de lo doméstico cuando hace falta. Que hace con el hijo todo el día y el niño llora y a veces tiene la paciencia necesaria. Es que también yo tengo derecho a defender esa masculinidad que existe. Yo no tengo por qué hablar solamente del macho que pega, golpea, abusa y viola. Yo tengo derecho a hablar de los que hemos hecho un trabajo también como padre y luego todavía con mis amigos y carga el carrito y lo desarma, no sé qué. Yo creo que esa es una nueva estructura que es maravillosa y que la hace y que el padre que siempre ha sido el gran ausente ahora quizás también pueda estar más presente, ¿no? Pero eso ha sido también el fenómeno social, porque ahí nos metemos en un tema. A mí me parece extraordinario el desarrollo profesional de la mujer y eso no es discutible, ese no es el punto. Claro. Es demasiado impertinente hablar de eso. Pero tú lo defines siempre en tu tesis del amor, que es atención y tiempo, y los hijos requieren amor, que es atención y tiempo. Pero si mamá también está fuera y papá también está fuera, ¿quién da la atención y el tiempo? Claro. Son las cosas donde el equipo de esta nueva familia puede estructurarse, porque mamá también tiene que trabajar, cómo nos combinamos el tiempo, cuándo se queda papá. Y yo ahí soy bien optimista. Yo creo que eso sí es una alternativa que va a generar esto cuando encuentre centro, te repito. Cuando encuentre cauce, ¿no? Porque una cosa como que está un poco desbordado. Está un poco desbordado y definitivamente genera ruido. Hay una cosa de ruido todavía que no termina de definirse, ¿no? ¿Cómo hacemos con la empoderada y el que se está descubriendo? Es decir, que es una cosa muy de cortocircuito, ¿no? Sí. A mí ese término, con el permiso de las chicas, pero creo que la mayoría de las mujeres el empoderamiento es una cosa tan terrible. Guerrera, tan cosa claro, tan frustrada. Porque es que la guerrera tiene toda una cosa de poderío que a lo mejor viene por una deficiencia. Siempre me quitaron el poder. Por una sobrevivencia, claro. Siempre que no estoy diciendo que no es válido, es muy válido, pero como término es agresivo. Muy agresivo. Es agresivo y separado. Sí, porque además eso eran conceptos de lo masculino. Claro. El hombre era el luchador, el guerrero, el agresivo, el violento, no sé qué. Pero cuidado, yo sé que me van a decir que estadísticamente la violencia del varón, no sé qué. Sí, pero hay mujeres violentas. Muchas. Hay mujeres que golpean. Hay violencia. Hay mujeres. Femenina. Mira, hay un experimento social que hicieron en España de esas cámaras escondidas que hacen. Y es impresionante porque hay un hombre, es una actuación toda, que está en una calle y golpea a la mujer. Y tú ves como inmediatamente todo el restaurante agarra al tipo y después hasta que dicen, mira, es un experimento y paran porque lo iban a linchar literalmente. Y luego invierten el experimento y es ella quien le pega. Y el colectivo restaurante lo que hace es reírse. Reírse, mira cómo lo están maltratando, cómo lo están golpeando. Eso es un término que existe, que es la violencia oculta. Hay una violencia contra el varón, hay una violencia frente a muchas cosas. El varón siempre está siempre en el banquillo de que tú eres culpable. Porque pareciera que el empoderamiento tuviera que ver con conquistar y defenestrar, por decir de alguna manera, al hombre de su trono, ¿no? Y no la conquista que es la conquista de mí hacia mí.
pero eso tiene que ver porque el camino de la transformación, no creo que ha habido transformación, sino que se ha ido por algo muy peligroso, que es que cuando la víctima no encuentra conducción para hacer del proceso algo evolutivo, se convierte en grandes vengadores. En grandes vengadores, sí, señor. Sí, de la víctima al victimario, la línea puede ser muy transparente y se puede cruzar muy fácil. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque los procesos donde la venganza está impuesta pueden generar cierta reivindicación, pero no generan transformación. Por eso hoy además lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser, es decir, ¿cuál es el hombre que hoy en día exige la sociedad? Tú le preguntas a cualquier madre, padre, por lo menos de esta parte del mundo, ¿qué hijo deseas? Y siempre te van a hablar de cosas afuera. Sí, difícilmente claro. te van a hablar, yo quiero un hijo feliz. Sí. Porque ¿qué llamas tú un hijo feliz? Un hijo que se divierta, un hijo que toque, un hijo que abrace, un hijo que sea amiguero, un hijo que se divierta. Y lo demás es accesorio. No, es todo lo contrario. Y yo creo que por ahí deben venir los cambios. Los cambios deben venir inclusive en esa crianza hacia una cosa mucho más que no tenga que ver con 500 profesores de tareas dirigidas, que no tenga que ver con 500 actividades, que no tenga que ver con todo esto, sino que tenga que ver con una cosa de despertar con la ayuda de los padres, esa afectividad, esa cosa simple, esa cosa de risa, esa cosa de colectivo. Como dice Bernardo Toro, un importantísimo filósofo colombiano, que él dice, una familia no es más que un grupo de personas que decidieron e implementaron la posibilidad de llorar juntos, rezar juntos, jugar juntos, comer juntos y de alguna manera y hablar juntos. Es decir, esas 5 cosas que definen esto es lo que verdaderamente podemos llamarlo familiar y lo que va a terminar formando a ese hombre nuevo, a ese hombre que todavía está buscando un lugar como orientarse. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso va a llegar. Te repito, son tiempos muy turbulentos, muy caóticos, que nos está tocando. Eso no es que no ha pasado antes, eso ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que la estamos viviendo. Pero yo te diría que yo he puesto un hombre muy estructurado nuevamente, pero con una sensibilidad que la pueda exponer a través de la vulnerabilidad. Y después de la masculinidad, ¿qué?